Hola, buenas. Mi nombre es Argel Mora. Soy actualmente estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Fidelitas. Y bueno, la idea de estas clases es explicar un poco sobre cómo trabaja la electricidad y la electrónica de una manera básica. Sin entrar en mucho detalle, sin complicar las cosas, yendo al grano en lo que en realidad nos interesa. Entonces, para dar un poco de contexto, bueno, el mundo de la electricidad como tal es inmenso. Eh, la electrónica sin fin lo vemos el día a día y tal vez no le tomamos la importancia o tal vez no entendemos cómo, cómo en esos componentes tan pequeños pasa corriente dentro de esos circuitos para darnos facilidad en el día a día o cualquier otra cosa. Entonces, para, para estar un poco alineados de qué es esto, qué es la electrónica básica. En este campo es un campo de estudio que se centra más que todo en el comportamiento de los electrones en los circuitos eléctricos y es una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Así que y espero que todos estemos listos y preparados para tal vez aprender un poquito más de este tema que es sumamente emocionante desde el mundo microscópico de los electrones y cómo dan esa forma a la vida que conocemos, a la tecnología que utilizamos todos los días. Ok, pero ¿qué es la electrónica como tal? Antes de que nos metamos en detalles más a fondo, más técnicos, es importante tener una visión general de lo que implica esto, la electrónica. Bueno, básicamente la electrónica se encarga de controlar y utilizar la corriente eléctrica como tal para utilizar esta misma, para realizar esta misma, para que realice tareas útiles, desde nuestros teléfonos inteligentes, computadoras, hasta los sistemas de comunicación. Esto no solo es, vamos a ver, no solo es corriente eléctrica, también juega muchos papeles, muchas otras áreas de la ingeniería, como puede ser la lógica digital. Entonces, ahí solo para que tengamos claro. Eh, entonces sí, la electrónica es omnipresente y juega un papel crucial en nuestra vida moderna. Entonces, ahorita vamos a explorar un poco los fundamentos para que puedan comprender mejor cómo funciona la tecnología que usamos a diario. Ok, entonces los circuitos eléctricos. Imaginen tal vez un circuito eléctrico como una red de carreteras por las que los electrones viajan. Estos caminos están formados por componentes como resistencias, capacitadores, inductores y cables conductores, como las calles y carreteras por las que circulan los vehículos. Pero vamos a ver, en lugar de carros, veamos que, veamos que sean electrones, que son los que fluyen a través de estos componentes. Es importante comprender cómo funcionan estos circuitos para comprender la electrónica como tal. Entonces, ya que son la base de todos los dispositivos electrónicos que utilizamos. Okay. Pero para tal vez dejar un poco más claro qué es la corriente y el voltaje. Son dos conceptos clave en la electrónica, la corriente y el voltaje. Como sabemos, la corriente eléctrica es como el flujo de tráfico en una carretera. Esto representa la cantidad de electrones que fluyen por un conductor en un periodo de tiempo determinado. Esto es la corriente. Y el voltaje, por otro lado, es como la fuerza que impulsa a esos electrones a través del circuito. Y eso es lo que hace que los electrones se muevan. También podemos verlo, es un ejemplo que me gusta mucho utilizar y lo vemos en la universidad.
que lo veamos como tubos, digamos, tubos de agua. El tubo, la corriente es cuánta agua hay o cuánta agua circula por ese tubo, y el voltaje es la presión del agua. ¿Ok? Entonces podemos pensar que la corriente, sí, como es como la cantidad de agua que fluye en un río o en un tubo, y el voltaje es como la presión. Entonces, ambos conceptos son necesarios para que los dispositivos electrónicos funcionen correctamente. Sin uno de ellos, no habría movimiento de electrones y por lo tanto ningún funcionamiento en los dispositivos que conocemos. Okay. Para continuar un poco con los componentes electrónicos, ahora que tenemos un poco la comprensión básica de los circuitos y la electricidad como tal, nos podemos centrar de manera general en los actores clave de estos circuitos. Los componentes electrónicos mayormente están compuestos por lo que le llamamos bloques de construcción de la electrónica y desempeñan roles específicos en los circuitos, depende de lo que necesite el circuito, como los transistores, por ejemplo, que son interruptores electrónicos que controlan el flujo de la corriente. Son esenciales en la electrónica moderna y se utilizan prácticamente en todos los dispositivos electrónicos, desde radios hasta teléfonos inteligentes. Los transistores fueron y serán el componente electrónico que dio un giro total a la industria, a la vida humana, a lo que conocemos. Los transistores creo que fue la clave, fue el punto de inflexión tecnológico. Los transistores son clave, están en todo, y bueno, también tenemos las resistencias, que bueno, la resistencia es para modular o controlar la corriente y el voltaje que pasa en un circuito para evitar que un componente u otro se queme. También tenemos capacitores. Los capacitores funcionan, digamos, como pensemos que es una batería pequeña que se carga y se descarga en función del tiempo. Esto para qué? Para esto mismo, para evitar que componentes electrónicos se quemen, pero no por sobrevoltaje, sino por caídas de voltaje. Entonces, el capacitor funciona de tal manera que si pasa la corriente, él le va a pasar la corriente, pero si de alguna manera cae la corriente, esa energía que él tiene almacenada la sigue, digamos, soltando al circuito que lo necesite. Entonces ahí modera la caída de voltaje, que muchas veces puede dañar circuitos, puede interrumpir tareas que esté realizando el circuito. Okay. También, para entrar un poco en lo que son los circuitos digitales, vamos a pasar a esta parte tan emocionante de la electrónica. Como les había mencionado, esos son como el lenguaje binario de las computadoras, compuestos por ceros y unos. Los circuitos digitales procesan información en forma de bits, donde un bit puede representar un 0 o un 1. Pensemos en esto como un sí o un no en un proceso, si pasa o no pasa, si existe o no existe. Entonces los circuitos digitales son responsables de las operaciones lógicas en las computadoras y otros dispositivos, lo que nos permite realizar cálculos complejos y tomar decisiones rápidas. Okay. Para continuar con los microcontroladores, estos son los cerebros electrónicos de muchos dispositivos, por no decir que todos. Los microcontroladores son pequeños circuitos integrados que contienen una unidad de procesamiento, memoria y
periféricos. Son como las mentes detrás de los dispositivos como teléfonos móviles, electrodomésticos inteligentes. Los microcontroladores toman decisiones y ejecutan tareas específicas, lo que permite que estos dispositivos realicen funciones sofisticadísimas en muy poco tiempo. También este pensamiento que hacen, esta toma de decisión rápida y sofisticada tiende a calentar mucho los microcontroladores. Tienen en su interior miles de transistores. Por eso les mencionaba que los transistores son clave en esto. Y para un ejemplo, un microcontrolador en un termostato inteligente puede regular la temperatura de un hogar según sus preferencias o estado actual de temperatura. Vamos a ver, el mundo de la electrónica no tiene límites, bueno, sí tiene límites físicos como tal, pero lo que nos imaginemos podemos llegar de fijo. La electrónica básica es demasiado chiva, es demasiado buena. Como área de estudios es demasiado interesante. Entonces en resumen, aquí exploramos un poquito los conceptos básicos de lo que es la electrónica, desde los circuitos eléctricos hasta los componentes electrónicos y microcontroladores. Espero que un poco de esta introducción al curso o tal vez a la electrónica como tal les haya inspirado a profundizar un poco más en este campo que es tan interesante y bonito, y vamos a ver, no es complicado meterse a esto. La próxima vez tal vez que utilicen un dispositivo electrónico, recuerden un poquito detrás de esa aparente simplicidad que tienen. Hay un mundo de electrones en movimiento y circuitos complejísimos detrás. Entonces la electrónica está en todas partes, continúa evolucionando y lo va a seguir haciendo, lo que hace que esta misma sea un campo emocionante y en constante cambio para que exploremos. Entonces muchísimas gracias por la atención y espero que disfruten del curso, disfruten explorando este mundo por su cuenta, que esto es mucho, la base de la ingeniería. La aprendí hasta que iba como a los finales de carrera, que todo ingeniero debe aprender a indagar por su cuenta. La información está ahí, queda en nosotros si lo estudiamos. Y espero que esta presentación les haya sido de ayuda, informativa, entretenida, dentro de lo que cabe, ya que es algo básico que estamos empezando a ver. Así que muchísimas gracias.